Bienvenidos a Dogs TV, tu canal de noticias y actualidad. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado una gran polémica a nivel internacional. No te lo pierdas. En una operación sin precedentes, la Guardia Nacional de México y el Instituto Nacional de Migración, INM, han detenido y deportado a una caravana de 2.000 migrantes ilegales. Este megaoperativo es parte de las acciones intensificadas para controlar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. La situación llegó a un punto crítico cuando esta caravana de 2.000 migrantes, principalmente venezolanos y centroamericanos, se enfrentó a las autoridades mexicanas en su desesperado intento de avanzar hacia el norte. Este enfrentamiento, que ocurrió en el sur del país, puso de manifiesto la magnitud de la crisis migratoria que enfrenta México en los últimos meses. La caravana, compuesta en su mayoría por venezolanos y centroamericanos, había recorrido largas distancias en condiciones extremas con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, su avance se vio interrumpido por la intervención de la Guardia Nacional de México, que intentó detener su marcha. El enfrentamiento entre los migrantes y las autoridades mexicanas fue intenso y caótico. Desesperados por seguir adelante, los migrantes se enfrentaron a la Guardia Nacional, que había sido desplegada para controlar la situación y frenar el avance de la caravana. Los altercados incluyeron forcejeos, uso de gas lacrimógeno y varios heridos de ambos lados. La desesperación de los migrantes era palpable. Muchos de ellos llevaban meses viajando en condiciones precarias, enfrentando peligros y adversidades en su camino. Al llegar a México, esperaban encontrar un paso hacia el norte, pero en su lugar se encontraron con una fuerte resistencia de las autoridades. La Guardia Nacional, por su parte, actuó bajo las órdenes del gobierno mexicano para frenar el flujo migratorio descontrolado. Las autoridades justificaron su intervención argumentando que era necesario mantener el orden y la seguridad en el país y evitar que los migrantes se expusieran a mayores riesgos. Este enfrentamiento evidenció la creciente tensión y la complejidad de la crisis migratoria en México. En los últimos meses, el país ha visto un aumento significativo en el número de migrantes que intentan atravesar su territorio para llegar a Estados Unidos. Las cifras del Instituto Nacional de Migración muestran un incremento alarmante en las detenciones de migrantes, con más de 35.000 venezolanos detenidos entre enero y agosto de 2022, un aumento del 2.939% en comparación con el año anterior. Desde la llegada de la nueva funcionaria a la Secretaría de Gobernación en junio de 2023, la cantidad de tarjetas de visitante por razones humanitarias, TVRH, emitidas por el INM ha disminuido drásticamente. Antes de su llegada, se emitían más de 10.000 tarjetas mensuales, pero en los meses siguientes, la cifra cayó dramáticamente a 6.699 y luego a solo 888 en abril de 2024. Esta reducción ha complicado aún más la situación para aquellos que buscan refugio o son víctimas de delitos en México. Muchos de estos migrantes quedan atrapados en un limbo legal y humanitario, sin poder avanzar hacia su destino final ni regresar a sus países de origen. La desesperación es palpable entre los migrantes que, a pesar de las adversidades, siguen intentando cruzar la frontera en busca de una vida mejor. La Guardia Nacional y el INM continúan con sus operativos, aumentando la vigilancia y los controles en la frontera. Las medidas tomadas por las autoridades mexicanas buscan frenar el flujo migratorio y mejorar la seguridad nacional. Sin embargo, estas acciones también han generado una crisis humanitaria, dejando a miles de personas en situaciones precarias. La caravana de 2.000 migrantes detenida recientemente es solo un ejemplo de las muchas personas que intentan cruzar la frontera diariamente. Estos migrantes, que provienen de diferentes países de América Latina, enfrentan múltiples desafíos, desde los peligros del viaje hasta las barreras legales y físicas que encuentran en el camino. Los migrantes, en su mayoría, huyen de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en sus países de origen. Su viaje está lleno de peligros, y muchos de ellos arriesgan sus vidas para llegar a Estados Unidos. Las detenciones y deportaciones no detienen su deseo de buscar una vida mejor, pero sí complican su situación y aumentan su desesperación. En conclusión, la situación en la frontera es alarmante y requiere una atención urgente. Las medidas tomadas por las autoridades mexicanas han intensificado el control migratorio, pero también han generado una crisis humanitaria. Es crucial encontrar un balance entre la seguridad nacional y los derechos humanos para abordar esta problemática de manera efectiva.
En resumen, el megaoperativo de la Guardia Nacional y el INM es una muestra de las acciones drásticas que se están tomando para controlar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Sin embargo, la desesperación de los migrantes y las cifras alarmantes de detenciones muestran que se necesita una solución más integral y humana a esta crisis. Esto ha sido todo por hoy en Docs TV. Gracias por acompañarnos. No olvides darle like al video, compartirlo y activar la campanita para no perderte nuestras próximas noticias. Hasta la próxima.